Hola, buenos días, shalom, shalom, shalom. Hoy, día 12 de marzo del 2021, siendo viernes, y en la palabra segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21. El título, La luz de la palabra. Padre Santo, gracias por tu luz, tu resplandor y tu gloria en nuestras vidas, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque quitas toda oscuridad de lo malo que hemos hecho, que hemos sido, con tu perdón por los pecados que hemos cometido. Gracias, Señor, por tanto amor a nuestras vidas. Y también oramos por las personas que puedan estar enfermas de este virus, que a su mente puedan llegar pensamientos de perdón, de salvación, de aceptarte en sus vidas y en la manera que tú quieras o conforme sea tu voluntad. Igual los familiares puedan conocerte y recibirte en sus corazones. Ayúdales en la economía, en la fortaleza. Y también por los oyentes, los que escuchan, sea tu bendición en todos ellos, las familias que representan, en medio de pruebas, de que pueda haber adicciones en alguien de la familia, ocultismo o cualquier otra área crítica, y de cualquier otra enfermedad. Declaramos el poder del Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, sobre las vidas, pidiendo la bendición. Gracias, Señor, y gracias por tu guía. En el nombre y en los méritos de Yahshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Bueno, tenemos una palabra así, palabra. Cuando damos el texto, como son 3 versículos, se los voy a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres del Eterno, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Bueno, cuando hablamos de la palabra llamada Biblia, del griego biblión, entendemos que es el libro que más traducciones tiene a nivel mundial en cuanto a idiomas. Es el libro que más ventas tiene a nivel mundial en cuanto a compras. Por lo mismo, es el libro que más ediciones tiene. Volvemos a repetir, en su diversidad de idiomas a nivel mundial. Es el libro que tiene historia, antropología, ciencia. Es el libro que tiene filosofía y una cantidad de enseñanzas que no podría terminar de enumerarlas. Es el libro más polémico, más atacado, y es el libro que al leerlo, solo con leerlo, las personas cambian. Ahí se ve esa divinidad de esta escritura. Es pues entonces la Biblia, la palabra, el tesoro precioso que llega a la humanidad. De ahí que es normal que reciba también muchos ataques. Con todo respeto a las personas católicas, el Papa habló de cambiar la Biblia y actualizarla y quitar muchos textos y hasta algunos libros. Y bueno, yo no me atrevería, pero por nada. De alguna manera hay algunas fallas, como en toda traducción, que por no existir palabras idénticas de un idioma a otro, tienen que poner una aplicación o adaptación. Se habla dentro de la ley de las traducciones de idiomas que al traducir un libro a otro, de un idioma a otro, pierde en mucho de 30 a 40% de porcentaje de veracidad. Por lo mismo,
que varían los términos, los significados y palabras que no existen de un idioma a otro. Si vamos a nuestra Biblia, que es escrita en hebreo, arameo y griego, hablando de toda la escritura, encontramos que la traducción originalmente pasa entre griego, latín, idiomas europeos, el idioma americano hablando inglés, y de ahí llega al español. Bueno, con tantas traducciones y para nosotros en español, pues imagínense cuánta veracidad pierde, cuántos significados no son como se pueden interpretar hoy en día. En las diferentes culturas, diferentes tiempos, diferentes personas, diferentes etapas de la humanidad, diferentes hechos y sucesos, es normal que la escritura es de aquella época en que se escribió cada parte, pero aquí viene algo precioso que es adaptable, explicable y hace una obra preciosísima para cualquier tiempo, para cualquier edad, para cualquier raza o para cualquier idioma. Esto es impactante. De ahí que entonces, cuando sabemos acerca del origen de la escritura, sí, en papiros, sí, de alguna manera que se han ido encontrando en cuevas, en diferentes lugares, ya no hay originales en sí por los tiempos, los años, pues se desbaratan. Y los que queden visibles por ahí, y hay otros que han encontrado. Pero el Eterno está restaurando la palabra, así como ha restaurado la alabanza, la adoración, y ya no son solamente himnos, que no estamos en contra de ellos, no. Lo que pasa es que ahora hay una gran variedad de alabanza, adoración a la letra y en los ritmos. Así también la oración. Ahora ya hay grupos de intercesión fuertes, de guerra espiritual fuertes, guerreros de oración, y por ahí se ha levantado una restauración a la oración. Podemos ver también ahora la restauración de la palabra. Hay cantidad de versiones y algunas especialmente que les llaman para mujeres, otras para interpretación, dicen por ahí, o adaptación al pentecostalismo del Espíritu Santo. No estamos en contra ni estamos criticando, estamos mencionando. Cantidad de Biblias de estudio, de diversidad de autores, y por ahí, gracias al Eterno, que ya empiezan a aparecer Biblias directas de la traducción del hebreo, arameo y griego al español. Aun cuando el griego habla del llamado Nuevo Testamento, para nosotros Brit Hadashah, que significa pacto renovado, encontramos en muchos los contextos del hebreo en aplicación algunas narraciones que van con un concepto, entendimiento, filosofía griega, que nada tienen que ver con la vida del judaísmo de aquellos tiempos, de las prácticas, de las costumbres y aún de las revelaciones. Ahí es donde hay un parteaguas, pero al Señor le plació hacerlo de esta manera, y de ahí que entonces este es un tesoro incalculable. Pero está la renovación ya en el camino, y hay varias Biblias de esta línea de raíces hebreas en esta restauración. Entonces, es una luz preciosa para las almas y para nuestras vidas. Es un hecho entonces que tenemos que actualizarnos, porque hay quien se aferra. La escritura es, en un momento dado, los autores, cuando hablamos de los más reconocidos de una Biblia llamada evangélica, antigua versión de Casiodoro de Reina y revisada, él la escribe en 1569, Casiodoro de Reina, y la revisa Cipriano de Valera en 1602,
y otras revisiones en 1862, 1909 y 1960. Por ahí hay otras versiones ya más actualizadas de esta línea. Pero Casiodoro de Reina I y II, Cipriano de Valera, eran monjes españoles que la traducen, pero no bajo un concepto hebreo. Leyendo de la biografía de ellos, hablaba que no sabían hebreo y consultaban personas de este idioma, vamos, judíos, hebreos o traductores de la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Escritura, considerada también la revelación de lo que llaman Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Acá no se llama así, se llama Tanakh, que comprende las escrituras de profetas, reyes, sacerdotes, jueces y toda la revelación junto con la Torá. Bueno, esto lo comento porque nos ayuda, nos ilustra. Entonces, Casiodoro y Reina, siendo monjes españoles, y la traducen, por eso vienen palabras todavía muy en español, escribisteis, hicisteis, tomasteis, y por ahí, que se queda en nuestro español México, obvio que al de España, pues el correcto es el de España. Pero en ese sentido es más el problema de la traducción que la fonética. De tal manera y forma que ya hay libros muy actuales en un español más real, más de estos tiempos, diríamos actualizado para ser mejor comprensible. En la manera, en el idioma, en las versiones, en los contextos, hay que entender que se escribió por diferentes hombres, diferentes culturas, diferentes niveles, diferente educación, diferentes momentos históricos, diferentes maneras de ver la vida de acuerdo a cada época en que se escribió, por hombres sabios, hombres que bárbaros, tenían un intelecto tremendo, pero así también por personas no tan preparadas, no con un estudio o una preparación como algunos. Entonces llega ahí la revelación. En un momento dado se escribe la palabra basada en quien lo vio vivir, otros de acuerdo a lo que les contaron, otros de testimonios que escucharon. Entonces otros de alguna manera o forma les llegaba la noticia. Entonces, por familia a familia, persona a persona, contando los hechos diferentes. Entonces, hay una variedad increíble de cómo se escribió la palabra del Eterno. Pero la autoridad viene en parte de quien la tradujo, pero no en un contexto general de todos los idiomas, interpretaciones, traducciones y peor, de tantas denominaciones que hay, y religiosidad y legalismo, que en esa interpretación, pues cada quien tiene sus doctrinas, interpretaciones, posturas y manera de verla y manera de explicarla, formas de enseñarla, y de acuerdo a muchos intereses por ahí también tristemente económicos. Bueno, no terminaría yo de tratar de explicar todo esto que estamos hablando de la escritura, pero Dios utiliza todo tipo de escritura en cuanto a la Biblia, de idiomas y todo eso, de dialectos, está escrito en dialectos de las diferentes naciones, razas, y se sigue traduciendo en los diferentes dialectos. Pues bien, a grandes rasgos, muy breve, esta es la palabra en cierta manera. Pero, ¿cómo llega a nuestras vidas? Dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Debemos entender nosotros. La palabra profecía habla uno en la palabra predicada, conforme Corintios, que dice que es la predicación, la profecía de la palabra. Aquí todo es profecía, porque ya de cuando fue escrito, obvio, a nuestro tiempo,
se convierte en una profecía que se adapta al tiempo que vivimos y que además se cumple. Esta es algo impactante. Entonces, la profecía es escrita, la profecía es predicada, la profecía es enseñada. Luego viene la profecía en el sentido de alguien que lo toma el Espíritu Santo y da una palabra profética. Hay que entender que hay palabra de exhortación, de ciencia, hay palabra de fortaleza, pero otra cosa es la profecía. La profecía se cumple y en ocasiones se dicen fechas, hechos, lugares, personas y bueno, y no puede fallar si es que viene del Eterno. Hay a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Este es un hecho. Entonces, viene la profecía por la unción o presencia del Espíritu Santo en un momento de adoración o hasta predicando a alguien. Al Espíritu Santo le place hacerlo así y suelta a alguien en una palabra profética. Está el don de profecía, ya como un don. En un momento dado la persona tiene el don y es utilizada por el Eterno para hablar las verdades a futuro y se cumplen. Y luego viene también en un momento dado la profecía como un ministerio, que solamente el profeta lo utiliza en congregaciones con siervos, pero ya es algo que no puede dejar, no puede olvidar. Y en este sentido viene el profeta. Ya el profeta es el más completo, por llamarle así, y tiene predicación, tiene enseñanza, tiene el don, lo toma el Espíritu cuando quiere, pero es una vivencia que genera, obvio, un ministerio y una operación espiritual. Entonces el profeta, en algunos casos Elías es un profeta de poder y de milagros. En Daniel encontramos un profeta de escatológico, de revelación de los tiempos finales. Daniel igual es escatológico y en parte es un profeta hacia gobernadores, hacia directores de gobiernos en este sentido. Y el profeta llamado mesiánico es Isaías, quien se dice que habla más profecías del Mesías que cualquier otro profeta. Así en Apocalipsis, Juan, para mi entendimiento y postura e interpretación, es el profeta de pasado, presente y futuro, y más allá del futuro. Hablo de Juan, el escritor del llamado Evangelio de Juan, quien es quien escribe Apocalipsis, porque Apocalipsis está adaptado a un pasado, a un tiempo medio, a un presente y a un futuro. En todos los tiempos ha sucedido lo que habla Apocalipsis, tal vez en diferentes nombres, etapas, maneras, formas o interpretación. Es impactante cuando Moisés cruza el mar con el pueblo de Israel y llegando y tocan tierra, ya tocando la tierra después de la cruzada del mar, y toca el pandero las mujeres y suelta un canto. Y en Apocalipsis dice que se entona el cántico de Moisés y del Cordero, porque ahí hay códigos secretos que revelan la presencia del Cordero en el canto de Moisés. Pero como en Apocalipsis están los santos, los ancianos, los ángeles entonando el cántico del Cordero. Es impactante cómo ese canto y cómo actualmente en una aplicación es ese canto de echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar. Y por ahí va. Entonces, por eso hablo yo que es desde el inicio hasta el final la profecía, y sigue corriendo y se sigue cumpliendo. En otras palabras, ya no hay pasado. Es la palabra vigente en todo tiempo, en todo momento, a toda edad y a toda persona. De ahí que dice la Escritura que hemos de entenderlo. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vaticano, Roma, sin atacar ni criticar,
y esto porque lo dice la misma historia, desde inclusive que solamente daban las misas en latín cuando nadie entendía, pues imagínense. Ellos dicen que era el idioma sagrado y nunca lo fue. El idioma sagrado es el hebreo arameo. Y se dice en la Santa Sede, que también es falso. La Santa Sede es Israel. Y si hay una segunda Santa Sede es Armenia. Es en donde en el monte Ararat se quedó el arca y de ahí empezó de nuevo la vida. Bueno, cada quien se puede llamar la Santa Sede, ese es un hecho, ¿no? Ahora, en este sentido y en este aspecto, Roma prohibía la lectura de la Biblia durante muchos años y mucho tiempo. Ahora ya no. Claro, como todas las denominaciones o religiones, le dan la interpretación que quieren y muchas cosas que practican en sus doctrinas, liturgias y dogmas no son bíblicas, pero del uno al mil no tienen que ver nada, absolutamente nada, con la Biblia, que es la misma de la llamada evangélica y que en un momento dado puede cambiar palabras en lugar de tomar a agarrar, pero es lo mismo. Entonces hay un concepto de variación. Aquí lo importante, en medio de que el Señor utiliza todo, en cuanto que ya hablamos de traducciones y todo eso, hay que entender que es para todas las personas, que es para todo aquel que quiere creer y que aunque no crea y que empiezan a leer y hay testimonios de conversiones. No puede ser solamente para cierto tipo de personas o por ser muy religiosos o ser ministros de culto o siervos el que solo la puedan leer o la puedan enseñar o la puedan compartir. Se entiende que en una aceptación del Señor el Espíritu Santo empieza a guiar, a revelar, a enseñar, a discernir. Es un hecho. Está el testimonio del hermano Juanito, indígena, él, de por acá, de un pueblo llamado San Antonio Tlaltenco, en la carretera de San Martín Texmelucan hacia Tlaxcala, y se sube hacia arriba ahí por los volcanes. Él le regalaron una Biblia y sin saber leer, escaneaba con el dedo y Dios le enseñó a leer con la Biblia. Después fue un hombre que se dedicó tan completa a la palabra que la aprendió tanto que no sabía ni en qué día vivía, ni en qué mes, ni en qué hora. A veces se le olvidaba comer y era pura Biblia. Fue una bendición para mi vida cuando yo me bauticé en las aguas que bajaban del volcán en ese pueblo, un agua heladísima, porque de ahí, cuando años después, no tan años, estoy yo en el seminario y me mandan a la obra práctica y escogí ese lugar. Ahí él fue mi maestro de palabra, él fue mi cobertura indígena, no tenía ni primaria, con sus guarachitos, su manto, todo eso, pero con un conocimiento de la escritura increíble. Me dio muchas clases, fue mi cobertura, aún ya graduando, aún ya como pastor, yo lo iba a ver, me bendecía. Llegó un momento que tenía fila de pastores de diversas ciudades de las naciones extranjeras, porque les daba profecía, pero profecía de a de veras, profeta de a de veras. El profeta verdadero profetiza diario, y si no diario no puede parar, no puede dejar ese sentir. Claro que se puede apagar un poco, se puede por ahí entibiar, enfriar, pero el llamamiento es ineludible. El llamamiento no se puede uno renunciar a él, es irrevocable, pero así también es el ministerio de acuerdo al llamamiento. Entonces hay profetas que están como Jonás, dormidos, y necesitan despertar porque hacen mucha falta. Ojalá lleguen profetas con este don tan bonito y despierten y vuelvan a la pasión de la profecía, porque la verdad hay muy pocos, hablando de verdaderos, que pueden traer un espíritu de adivinación. ¿Y para qué queremos tanto engaño? En ese sentido, entonces, la podemos leer todos, la podemos vivir, que ese es el otro problema, de que no se vive, no se practica, y ese es un problema para todos nosotros los que tenemos la bendición de conocer la Escritura. Entonces, uno no es de interpretación privada, sino que es para toda persona y tiene un poder increíble.
2. Dice el verso 21, nunca fue traída por voluntad humana. Este es el problema. Cuando le han cambiado algunas palabras y como no tienen la interpretación o no sabían el idioma, le daban una aplicación, un ejemplo, sin ofender. El nombre Yahshua HaMashiach es el nombre original de nuestro Señor. Yahshua significa salvación, el que salva, el Salvador. Y Mashiach, el Mesías, y Mesías es el ungido, apartado, dedicado, consagrado, enviado del Padre. Es el Salvador, Mesías, el Salvador ungido y escogido, Yahshua HaMashiach. Como en griego latín no tienen significado estas palabras, de Yahshua le ponen Jesús, que no significa nada ni en hebreo, aunque tiene un significado en griego latín, que prefiero no decirlo para que no se ofendan. Y Jesús y Cristos. Jesús Cristos. Cristo sí significa lo mismo que Mashiach, ungido, dedicado, consagrado. Y todo esto lo hacían al untar aceite. En hebreo untaban el aceite a reyes, sacerdotes, jueces, profetas. Normalmente lo hacían los sacerdotes o los profetas a los enviados a ciertas misiones o a quienes recibían en este sentido un ministerio, una misión, un oficio. También cuando sanaban los ungían como comprobación de que habían sido liberados de la enfermedad y el sacerdote los ungía. Hay una primera unción que también significa presencia de Dios en el llamado, que es cuando se quita la lepra. Los leprosos iban ya sanos y los confirmaban. Aquí representa la lepra del pecador como una lepra a nivel alma. También en este sentido viene la segunda unción, cuando la persona recibe al Señor Yahshua en su corazón, y es la unción de la salvación. Y viene la tercera unción, como un hijo verdadero del Eterno, porque ha soltado al Hijo y al Padre. En este sentido, el Padre, que es el Hijo, lo lleva a su presencia y empieza a vivir como un discípulo, como pueblo suyo. Y la cuarta unción, cuando ya tiene un ministerio, que está ejerciendo un don y desarrolla un ministerio, y el ministerio una operación. De ahí que en este ungimiento, cuarta unción, ya es un servidor. Y ya, aunque después se llame pastor, apóstol, misionero, evangelista, maestro, lo que le quieran poner o lo que sea de acuerdo al don y ministerio, es la misma unción, es un siervo del Eterno. Y la quinta unción para mí es cuando nos vamos a su presencia, que estemos ahí. Ya el ungido llega a la presencia de quien lo ungió, de quien lo llamó en estas 5. Ahora, no es una regla, no es un orden, no tiene que ser como yo digo. Yo hablo de una interpretación personal. Deséchela, tómela, haga la suya, y si no, platíquela con su pastor. Lo que su pastor le diga es lo correcto. Hay que tener sujeción. Pero si el Espíritu Santo se lo dice y le hace sentir, pues con todo respeto a los pastores y a mí mismo, ahí es otra cosa. Ahí no hay ni que discutir ni que cuestionar, es un hecho. Él es el maestro, el máster de maestros. Entonces, conforme a este punto número 2, no es por voluntad humana. No nos deben imponer cosas a que no tienes que hacer. No. Esa es imposición. Está bien, hay que hacerlo. Pero cuando no es del Espíritu, entonces se lo ponen como una situación fuertísima, difícil de llevar. Por eso dice la Biblia que ponían cargas en los hombres que eran imposibles de cumplir, cuando ellos mismos no las cumplían, cuando tiene que ser en la gracia. Los mandamientos se cumplen en la gracia. Hay un error muy grande cuando la persona piensa que el antiguo pacto o el Tanakh o la Torah, los primeros 5 libros, es la ley en un legalismo de imposición. No, para comenzar ni significa la ley, sí y no, significa la instrucción de la palabra que genera mandamientos. Obvio, se establece una ley divina, pero la ley divina está en toda la Escritura por medio de profecías, de mandamientos, de enseñanzas, de promesas y de bendiciones y de todo eso, ¿no? Y cuando se cumplen los mandamientos,
siempre va a haber bendición. Quien habla en contra de los mandamientos, pues cúmplalos. Y otra parte de mucha ignorancia. Hay más mandamientos en el Brit Hadashah, llamado Nuevo Pacto, que en el Antiguo. Así, comprobado. Ahora, en este sentido y en este aspecto, no es la voluntad humana la que va a ganar. ¿Qué pasó con Nicodemo cuando tiene el encuentro con el Señor Yahshua? Y Nicodemo era un principal entre los judíos. Era un hombre con conocimiento, con sabiduría, conocía de los escritos antiguos, de los pergaminos, de los profetas. Y cuando el Señor le está hablando acerca del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que había que nacer espiritualmente, y que aún conociendo muchos no han nacido espiritualmente, le dijo: necesitas ver el reino. Y después le dijo: para entrar, una cosa es ver y otra es entrar. Hacer la palabra, una cosa es verla, leyéndola, y otra cosa es entrar en la palabra. Es como sumergirse en la palabra y no salir de ella. De tal manera, entonces, que no es la voluntad humana que impone doctrinas de hombres que ni siquiera son bíblicas. Pueden ser con diferentes interpretaciones, pero bíblicas, y hay unas que ni existen en la Biblia, y pues bueno, es voluntad humana. Entonces, en este sentido y en este aspecto, la persona no puede cumplirla, no puede recibir bendición, porque muchas veces, repito, no es una práctica escritural. Y quien le enseña de alguna manera o forma debe tener una preparación adecuada, correcta y lo mejor posible. De ahí que la enseñanza es directa del Ruach HaKodesh, pero tiene que haber después una buena preparación, no solo para compartir la salvación, la enseñanza de salvación, sino en un momento dado para usarla en vida y compartirla, conciencia, conocimiento, discernimiento, enseñanza, revelación del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, para nuestras vidas. De ahí que es bien importante que valoremos la Escritura y entendamos que es para la voluntad humana, pero no traída por voluntad humana. Entonces el Eterno escogió hombres, dice aquí, santos, sino que los santos hombres del Eterno, santidad. La Escritura fue escrita con santidad, por eso es pura, por eso se lee, los demonios se debilitan, los demonios tiemblan. Personas que dicen: ya cállate, no soporto que le esté leyendo en voz alta. Es por los espíritus malos que tienen ahí, que no quieren recibir palabra, y la persona es utilizada. Ahí hay un tipo de obsesión en contra de, o hay un tipo de posesión demoníaca en la mente de la persona. No se va a manifestar como otros demonios grotescos que gritan, que bueno, cantidad de situaciones ahí que son grotescas, otra vez digo la palabra esta, pero de alguna manera se ve inmediatamente quién está controlando los pensamientos y las maneras de expresarse de la palabra de estas personas. La Escritura lo está diciendo, es inspiración del Espíritu Santo que llega a la mente y al corazón de los traductores, de los que escribieron la Escritura, y lo hicieron con todo su amor. Los que escribieron, se le acredita a Moshe y a Moisés toda la Torá, y de ahí de los diferentes escritores la inspiración llegó del Espíritu Santo. Aun cuando llega por testimonios que escucharon, aun cuando llega por lo que vieron, y como todo ese tipo de cosas que ya explicamos, la inspiración es del Ruach HaKodesh. Inspiración significa lo que el Eterno revela a la persona y es inspirada espiritualmente y puede escribir de Dios. La Escritura dice que Dios revela su palabra, pero que las cosas ocultas
pertenecen a Él, porque Él las va revelando de acuerdo a cada etapa y como conviene, y conducta y comportamiento de la humanidad. No estábamos preparados para tantas revelaciones como las hay hoy en día. Aun cuando leemos, no lo entendemos, pero las revelaciones, hay unas que se van abriendo, se van descubriendo, se van conociendo, y entonces nos impacta la inspiración, ¿verdad?, del Espíritu Santo en la vida de las personas. Punto número 3. Tenemos también la palabra profética más segura. Esto es verdadera, honesta, recta, que no puede tener vuelta de hoja, que en un momento dado no hay como la palabra del Eterno. Que por favor, otra vez, otra cosa son las interpretaciones, posturas, doctrinas y X, pero es Dios escribiendo en la mente emociones, sentimientos de las personas como una carta. Dios habla y esta es su voz, su hablar escrito, que pues cambia muchas veces nuestra interpretación que luego tenemos de la misma. De ahí que es la más segura, es la que más se ha cumplido. Cuando hablamos de los códigos de la Biblia, del testimonio de un científico que era ateo y por el mismo trabajo, de repente viendo su computadora, y vaya que a qué nivel puedan tener sus computadoras, le dio por llorar. Y empezó a llorar y llorar, según su testimonio, como un niño, y no sabía por qué lloraba. Entonces una vez dijo, que alguien me diga, ya desesperado de que no podía controlar el llanto con la computadora prendida, ¿por qué estoy llorando? Nunca pensé en Dios ni nada, según él, y apareció en la computadora God, en inglés, Dios. Y dijo Dios, y se metió a ver acerca de Dios, y cayó en el hebreo. Genios, sabios, de esos que, bueno, interpretan rápido, conocen, una inteligencia en un nivel altísimo. Y entonces aprendió el hebreo. Y en hebreo el Espíritu Santo le pone códigos de cada palabra que leía en X libro. Cada palabra, cada tercera letra de cada palabra formaba un nombre. Y formaba así revelaciones, y tomaba así y cada 3 letras de cada palabra, y encontró unas profecías tremendas, y luego cambiaba a otra escritura. Perdón. Y de igual manera, cada quinta palabra o segunda, y así, directo del hebreo, en estos códigos revelados, encontró muchos sucesos que ya se habían cumplido y otros que están por cumplirse. Entonces, es impactante. El hebreo no es un idioma como un lenguaje de una nación en solo una línea. Está la de la nación israelita, pero en el sentido espiritual es otra cosa el idioma. De ahí que el idioma sagrado, santo, perfecto, que da la revelación, inspiración, profecía, en todo, más segura, más exacta, eficaz, real y verdadera, es la Biblia, la escritura del Eterno que da a los hombres. Por eso es que es la más segura y que está en esta restauración para nuestras vidas. Dice el punto número 4, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Bueno, aquí es un ejemplo. Si usted prende una antorcha en un lugar oscuro, pues se hace una luz preciosa. Si usted enciende un solo cerillo en un cuarto todo oscuro, verá la luz que se hace increíble por la llamita de un cerillo. Bien dice la Escritura que las tinieblas no prevalecen contra la luz, pero la luz sí prevalece en las tinieblas, o sea, en la oscuridad. Es como una antorcha. Recordemos a Gedeón, que el Señor le dijo, las armas que vas a usar son jarrones.
y metes una antorcha y la rompen y se ve la luz. Es una luz espiritual, divina, poderosa, que cegó al enemigo. En este sentido y aspecto, ciega a las tinieblas y da luz a los creyentes. Y en la antorcha, el lugar está oscuro, la vida está oscura, la vida está oscura, la relación familiar está oscura alrededor de amigos, de vecinos, de trabajo, de México, del mundo, está oscura, pero ahí está la palabra iluminando la oscuridad de quien quiere, como una antorcha que da la luz suficiente a todo el mundo, no solo a la tierra, no solo al universo, a todos los universos que puedan existir. Una luz y una antorcha más fuerte, más poderosa, más bella, más hermosa que la luz de todos los soles, de todos los planetas, de todas las estrellas que puedan existir y que pueda haber, que ni siquiera nos podemos nosotros imaginar. No, hay luz como la que se genera a través de la palabra. Cuando leemos acerca del origen, de no el idioma, no el lenguaje, sino de la revelación de la Escritura, habla de que eran seres de luz, eran unos seres que tenían mucha luz antes de ser letras. Entonces el lucero, que es desterrado, y cuando quiso dar el golpe de estado, coloquialmente hablando, al Señor que dijo: me sentaré en su trono, dice Ezequiel e Isaías, dejarás de ser hermoso, dejarás la hermosura y ahora espanto serás. Aun cuando queda con el nombre de Lucifer, que también significa luz, o lucero de la mañana, en este sentido él mantiene una luz, pero ya no es la luz divina, real, verdadera y única, ya es una luz de maldad. Por eso dice la palabra que se disfraza como ángel de luz para engañar, de tal manera que cuando se le dice confiesa que Yeshua vino en carne y sangre, se está declarando que la luz de la sangre, de la carne, del Mesías, del Todopoderoso, no podía él contrarrestar, no puede decir que sí, no puede, porque la luz lo ciega, lo enmudece y se descubre que es un demonio falso. Ahora, entonces, como él pierde esta luz de esta naturaleza, y estos seres vivientes eran en parte creados, obvio, todo lo creó el Eterno, pero en parte que tenían de la luz divina, él llegaba y le robaba luz a estos seres vivientes. Entonces, como quien dice, con todo respeto, los vampirizaba, y estos seres vivientes no podían contra la fuerza de este Lucifer, que quería tomar de esa luz, porque de alguna manera le servía, agarraba más fuerza también, aunque tuviera una luz negativa. El hecho, bueno, puede chocar el concepto, pero así más o menos es la enseñanza de los libros hebreos, que van a la par de la Escritura, de textos que no tradujeron. Y en este sentido, entonces, como van con el Eterno y le dicen, y el Señor empieza a formar letras de estos seres vivientes de luz, y la primera palabra que forma es el Shaddai, el Todopoderoso. Y cuando llega este ser maligno, el Lucifer, y quiere robar luz de estos seres vivientes, aparecen estos seres que llenan letras y que decía la luz del Todopoderoso, y es rebotado, y fue la última vez que trató de hacer algo, de robar de esta luz que él algún día llegó a tener. Y entonces las letras, el Señor empieza a ponerle formas, significados, valores numéricos a las letras, y todas querían ser la número 1, pero por ahí él les va diciendo su significado y el por qué no podían ser la 1. Son 22 letras, cada letra tiene un significado, cada forma de la letra tiene un significado, cada valor numérico de cada letra tiene un significado. En una misma letra hay veces que aparecen dos unidas como una sola, y así, de ahí que el solo nombre
revelado a Moisés, de yo soy el que soy, o yo seré el que seré, de 4 letras de la Yod, Hei, Vav, Hei, tienen casi 60 y tantos significados, de una antes de otra, otra después de la otra, y que una letra son unas 2, y que la unión de 4 yus con más 2, 6, 8, 10, bueno, es increíble la revelación, y todos revelan atributos divinos. ¿Cuántos atributos divinos hay? Creo que no podemos llegar nunca. Si tomamos las 22 letras y buscamos las revelaciones, los códigos en hebreo secretos, es una maravilla, una hermosura, una potencia de luz, que aún en las traducciones esa luz llega a los diferentes idiomas, no con la misma fuerza, no con la misma luz, pero es la suficiente para cada quien como la lee. Y si la persona sigue adelante y memoriza y la estudia y la medita y la aprende y la practica, esa luz del idioma hebreo en su propio idioma, aunque no sea hebreo, recibe la misma fuerza de la luz, porque el Señor sabe que aunque no seas hebreo o no seas judío, tienes el corazón y el alma y el espíritu de aprender, de recibir, y esa luz no la va a impedir el Eterno, porque habla el corazón, habla el alma, habla el espíritu. Está en quien más quiere, más desea, más busca, más encuentra y más se entrega. De ahí que es muy difícil en ocasiones alguien que no ha recibido la enseñanza adecuada y correcta y ya está enseñando cosas tan profundas. Antes de ser discípulo ya es maestro, pero su vida y cómo la lleva deja mucho que desear. Llegan los llamados cortocircuitos, es mucha la fuerza de la corriente para el cable y el foquito, y se funden y se revientan. Entonces es lo que le pasó a este Lucifer. Era mucha luz para él, ya la palabra, la luz del Shaddai, y Or Shaddai, Or es luz, y reventó. Reventó en el sentido de que no soportó. En ese aspecto y en este sentido es la antorcha que ilumina, que esclarece hasta que el día esclarezca. Perdón, estamos en el anterior, como una antorcha que está en el lugar oscuro y resplandece la luz de la palabra, alumbra el lugar oscuro. ¿Cómo está nuestra alma, pensamientos, todo lo que somos, todo lo que estamos formados y diseñados? Es para vivir con la luz de la antorcha y ver la victoria en contra de la oscuridad. Punto número 4, dice, dice, hasta que el día esclarezca. Es el punto 5. Perdón, luego me emociono y me ando perdiendo. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, ¿qué más podemos decir? Es como la noche, que todo es oscura, independientemente de la luz material humana, independientemente de la luz de la luna. Usted sabe que la luna tiene luz, porque la luz del sol en sus rotaciones pega a la luna, por eso toma esa tonalidad diferente al sol, y esa luz de la luna es por el sol que la alumbra, y la luna ilumina a la tierra de noche. Es una luz no como la del sol, pero da luz, y es como un rebote, pega a la luna y pega a la tierra. Pero esa es llamada también oscuridad, aunque la luz de la luna esté, las noches son oscuras. Y dice que esta luz que alumbra en el lugar oscuro, alumbra en el tiempo oscuro, en el momento oscuro, en las noches que son oscuras, en quien practica ocultismo, que es oscuridad, en quien está en pecado, en quien está con diferentes situaciones que generan oscuridad. Entonces dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga, hasta que tu vida, la mía, empiecen a aclararse, empiecen a empezar a recibir. Bair significa claridad, Zohar o Zohar, resplandor. Entonces empieza a ver eso en nuestras vidas, hasta llegar a la máxima luz, que es la Shekinah, para muchos Shekinah, que es gloria.
pero ya son palabras mayores. Entonces, hasta que tu vida esclarezca, hasta que pase la noche en tu alma, la oscuridad, las tinieblas, y va a llegar tu mañana. Dice, en cuanto salga el resplandor en tu corazón, que significa corazón, significa también alma, significa vida. Tenemos que revalorar la palabra en nuestras vidas. Le voy a leer un texto y se lo voy a contar en segundos. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia de la gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es el verso 17. Yo empecé en el segundo 18, 19, 20, 21, 22, 23. Me tardé de 5 a 6 segundos. Con todo respeto, hay personas que no leen ni un versículo en el día. Ni siquiera 8 segundos, 5 segundos. Pero cómo hablan de Dios, qué bárbaros. Yo conozco pastores, con todo respeto y con mucho amor, que hay veces que no leen un solo versículo en todo un día. No puede ser un siervo que no lea ni 8 segundos la Biblia en un día. Que se me pasó esto, lo otro. No puede ser. Léela en tu mente, en tu corazón, y declárala mental, pero se tiene que decir la palabra. 8 segundos, 5 textos que duran 10 segundos leerla. Pero ¿cuánto tiempo? Películas, mundo, diversión, pleitos. Ya no estamos para eso, por favor. Ya estar sacando el pasado, estarse reclamando, echándose uno al otro, esas ya son, bueno, no hay palabras. O sea, el mundo se está acabando y la gente sigue criticando, sacando gente de las congregaciones, aventándole a los siervos, a las denominaciones, de una manera con dolo, con todo. Una cosa es decir verdades en amor para ayudar, y otra cosa es estar del lado del diablo, de la oscuridad. Todo lo que va en contra de la obra, denominaciones, religiones, siervos, Biblia, todo viene en una influencia demoníaca, es un hecho. ¿Quién es el más interesado en estar estropeando, bloqueando, aventando con todo lo que pueda? Los acusadores de los hermanos, como dice Apocalipsis. Dice, esos son del diablo, es un hecho, léalo. Entonces, en este sentido, no es posible que no se lea la Escritura ni siquiera 8 segundos al día. Pero eso sí, estamos pidiendo, ore por mí, haga esto, haga el otro, cuando ni siquiera la gente ora, y ni siquiera leen la Escritura, porque no la ven como antes de leerla, hay que abrirla, hay que orar, pedir perdón de faltas de pecados, hay que hacer una oración: ilumíname, guíame, revélame. Tenga ahí sus libreta donde anote la fecha, el texto que le habló el Eterno. Ore sobre él para que le siga dando revelación. Escriba lo que se ha cumplido por leer la Escritura, y de alguna manera o forma el Señor va a hablar a sus vidas. Hablando de Juanito, mi cobertura, que mientras vivió fue una bomba espiritual para mi vida. Su testimonio es que él empezó a predicar ahí en la sierra y en pueblitos alrededor de donde él vivía, y llegó un momento en que en un pueblo estuvo predicando y lo agarraron y lo iban a sacrificar, a matar, y más en esos tiempos, en la ignorancia, obvio. Y en la ignorancia, pues bueno, defendían, y lo llevaron con un sacerdote ahí que estaba en el pueblo, y le dijeron que él andaba predicando cosas raras y eso. Entonces él tenía ahí cantidad de gente ahí con machetes del pueblo, y el sacerdote le pregunta: ¿con qué autoridad tú andas hablando? Yo soy sacerdote preparado en Roma, y le sacó el currículum. El sacerdote, está bien, pues defendía sus derechos, ¿no? Y como ahí solo había católicos, entonces él le dijo: bueno, esta es mi autoridad, y sacó la Biblia y le empezó a dar de textos con la Escritura. El sacerdote terminó reconociéndolo y le dijo al pueblo: este hombre tiene mi autoridad
Se entendía que él tenía la del Espíritu Santo, Juanito, pero así dijo él, y así es el testimonio, para que les hable a todos los que él sienta. Y si él toca la puerta de su casa, usted le tiene que abrir, usted lo tiene que escuchar y le tiene que dar el alimento. ¡Wow! Es increíble, increíble que en un pueblo tan chiquito él estableció 7 iglesias, 7 congregaciones por la autoridad de la palabra. En Rusia, el Señor nos permite ahí con Javier establecer iglesias en el pasado. Fuimos 2, 3 viajes, hubo un grupo misionero de diferentes congregaciones, de ahí nació hacer un viaje, un joven llamado Joel, luego Javier, yo voy con Javier, fuimos, se estableció la congregación, más bien estableció Javier, aprendió el ruso predicando en español y le daba el Señor el ruso, ¿no? El hecho es que ahí está la congregación, unas 2 más que se han realizado y de alguna forma perduran, no, pero ahí está él con la congregación. Y es impactante cómo aprendió la Biblia en ruso. No solo hablar en ruso, sino leer en ruso, porque el Señor no falla y da la luz y da la autoridad. Y se asombraban porque él no se enfermaba en los inviernos tan difíciles de Rusia, porque él oraba conforme la palabra y oraba por sus células, su cuerpo, sus órganos, sus nervios, sistema respiratorio, nervioso, central y así. Y porque de acuerdo a la palabra él recibió la revelación. La palabra es poder, es vida, regresa a ella. Con todo respeto, no digo yo regresemos, porque de alguna manera yo la leo, la trato de aprender, compartir, pero me está faltando regresar en mucho también, y aprender y practicar en todo. Entonces no hay como la autoridad de la palabra. Hay textos que no necesitan aplicación, posturas y diferentes aspectos, no, están directos, claros, un niño le entiende, vaya, y sin embargo hay muchos acentúan y dicen y hablan, no hay vuelta de hoja. Es la palabra en ese sentido, como el lucero, que salga tu mañana, tu nuevo día, tu nueva vida, es en el corazón, en el alma, en la vida. Del corazón mana la vida, dice la Escritura. Y la palabra se menciona en ejemplos, para que se entienda, dice como una espada de 2 filos, porque del ombligo entra en el ombligo, que es donde se inicia la vida, y donde están las entrañas del alma, en esa zona, y 2 filos porque corta hacia arriba lo que tiene que cortar, y hacia abajo lo que tiene que cortar, por eso es de 2 filos. Y se gira y queda de una manera horizontal para cortar a los lados. Y en hebreo lo dice, espada de 2 filos. Y dice que parte las coyunturas cuerpo, que traspasa el alma hasta llegar al espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. Es en todas las áreas de nuestra vida. Es en nuestra mente, en el corazón, dice la Escritura. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Es la guía del Eterno por medio del Espíritu Santo. Nos revela la conducta, la ética, nos lleva a una vida espiritual correcta y adecuada. Es la palabra, la luz, nos da consuelo, nos da fortaleza, nos anima, nos levanta, nos transforma, nos cambia y nos da todo el poder del Espíritu Santo, como el Señor cuando fue tentado por el diablo y le dio 3 espadazos y le recetó 3 veces la Biblia y se lo dijo, y cuando el diablo lo usó, fue lo peor que pudo haber hecho, quedó avergonzado, y el Señor usó la palabra y venció al diablo, y nos delega a nosotros la autoridad de la palabra para vencerle a él, a sus demonios y a todos los que se pongan enfrente, porque la palabra es poder, es fortaleza, es fuerza, y nadie puede ni podrá jamás. Todo pasará, el mundo, el universo, los virus, los malos, todo lo que pase, lo que suceda, deja de ser
caer, la flor se marchita, la hierba se seca, pero la palabra del Eterno jamás, esta permanece para siempre, porque es eterna y sale de la boca del Eterno como luz, como espada, como la revelación más grande, maravillosa, portentosa, que va para todo aquel que quiere, que cree y que la hace suya. Despierta, hermano, despierta, siervo, despertemos todos y hagamos vida a la palabra en nuestra alma. Muchos dicen, hay que hacer la palabra rema, pero no sé ni lo que dicen. Vaya, ahora en ese sentido nosotros tenemos solamente una cosa que hacer: leerla, pedir revelación, dejarse ir con lo que dice, vivirla lo mejor posible que podamos, y vamos a encontrar lo que no hemos hallado y veremos la fuerza y el poder de la palabra tan exquisita, tan rica, tan hermosa. Nos va a exhortar, nos va a disciplinar, es un hecho, pero ya es el tiempo. Hay un dicho aquí en México con eso del virus que dicen hoy estamos, mañana no. Y yo estaba hablando hace 3 días con X persona y resulta que se murió. Y estaba hablando hace 5 días y se murió. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a entrar, vamos a sumergirnos, vamos a vivirla, vamos a compartirla, pero ya es el tiempo. ¿De qué sirve tener 20, 30, 40 versiones de la Biblia si no se lee? Están de adorno ahí. ¿De qué sirve si no hay un altar familiar en tu casa, en tu hogar, y la Biblia abierta y estar ahí cerradita? Pero es muy fácil hablar, y es hablar, pero con la palabra del Eterno, pero viviéndola para tener la autoridad. A todos nos falta. Yo hablo así, pero a mí también me está faltando en muchas cosas de la palabra. El mensaje es para mí también, es un hecho. Me está tocando compartirlo, pues yo tengo mi parte en mi trabajo espiritual que tengo que realizar, que tengo que cumplir. Por eso el mundo está como está, por culpa del creyente, porque no levantamos la voz con valor cuando debe de ser, en los momentos adecuados y correctos, porque no se predica. Yo cuando fue el Halloween me salí a las calles y casi me querían golpear mucha gente porque les predicaba a familias disfrazados todos de demonios, ya sea de brujas, duendes y de todos los monstruos que han nacido y que han aparecido en los medios de comunicación, películas, series, todo eso. Y buscaba yo a alguien que me apoyara, no había. Tal vez en otros lugares sí había gente predicando. Y dije, ¿cómo es posible? ¿Dónde están aquellos millonarios con templos majestuosos? Aquellos que traen sus guaruras, guardaespaldas, camionetotas, y ahí bueno, ya ni quiero hablar. ¿Dónde están? Tanto que predican y que dicen. ¿Dónde? No están en el fuego, no están poniendo luz en la oscuridad, no están sacando gentes del satanismo, de la droga. ¿Por qué no van con las bandas y les predican de la droga? Perdónenme que lo diga, pero yo sí he ido con bandas y les he predicado. Y sí, se expone la vida, pero no. Por eso hay que quitarse la corbatita, el saquito, bajar los pies del escritorio, sus zapatos de charol, su trajecito de seda, sus joyas de oro y de brillantes, y hay que ir con el vulgar de la gente. La escritura lo dice, que de lo vil hay que dejarlo. No todo se tiene un llamamiento así, yo lo entiendo también. Pero en lo que usted pueda hacer, a lo que el Señor le dé, en el don, en el ministerio que sea, tiene que ser la palabra. La palabra en la familia, la palabra en el trabajo, la palabra en lo personal, la palabra en todo lo que se pueda. Yo conozco un varón que la primera vez que fui a su trabajo, a su despacho, él, a la hora de la comida con todos los compañeros al mismo nivel, es un buffet de licenciados, y me impactó y me quedé con eso en mi corazón, porque les dijo, primero todos vamos a declarar la palabra y vamos a decir el Padre Nuestro. Y siempre lo hacía con las personas que servían las mesas y todos los que comían ahí del trabajo. Esa es la palabra en el trabajo. En la palabra bendigo a mis hijos, a la esposa, al esposo con la palabra. No hay más. Es nuestra constitución espiritual. Es la ley del Eterno. A mí no me importa si el Eterno me habla en Génesis, en Éxodo, con el profeta Jeremías.
si me habla con don Pedro, Santiago X, lo que importa es lo que dice mi alma y lo que yo tengo que hacer. Hablamos así, ya no hay vuelta de hoja en los tiempos que estamos. Tú que estás escuchando algo así, a lo mejor quedas con un deseo. La palabra dice que el Señor Yahshua toca la puerta de nuestra alma, que es nuestro corazón. Si oyes su voz es una transferencia con el tono de la voz del hombre, pero es lo que Él dijo en la Escritura y solamente te lo transfiero. Esa es la voz de Él transferida, no es el tono de la voz cuando Él vino en carne, es obvio, pero es lo que Él dijo, yo te lo transfiero. Y si abre la puerta de tu alma, que es tu corazón, dice, y me invitas, yo entro a cenar, a vivir contigo. Muchos ya lo hicimos y no se acaban las pruebas, no se acaban muchos problemas X que existen, pero da la fortaleza, la fuerza y la fe para seguir adelante, y vienen bendiciones preciosas. Ya no es cantarle al mundo, sino ahora es un canto a Él. Te pone vida de oración, te enamoras de la palabra, te enamoras del Espíritu Santo. En hebreo, Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad. Díselo, Señor Yahshua, te invito a entrar a mi vida, y tu palabra fluya, se codifique, se configure en mi alma, mente, corazón, espíritu, emociones, sentimientos, en todo mi ser. Te acepto como el Mesías que me restaura, me cambia de vida, me da la vida eterna. Bendito eres, mi amigo Yahshua, mi Señor Yahshua, mi Salvador Yahshua, mi todo Yahshua. Declaro que ahora pertenezco al Espíritu Santo, Espíritu de la Santidad, y soy de tu pueblo y de tu reino, y soy todo tuyo. Amén. Amén y amén. Gracias y el Eterno les bendiga. Les invitamos sábado, domingo, 10 de la mañana. Está programado hablar de la Pascua, de acuerdo al contexto hebreo, y por Facebook, Yahshua liberando a los cautivos, Yahuda. Sábado y domingo próximo, 10 de la mañana, les invitamos. Sábado y domingo no hay reflexiones por lo mismo del tiempo, carga de trabajo. Y aproveche sábado y domingo de lo que no puedo escuchar en la semana por el tiempo que hay. Luego no hay tiempo en la mañana o el mensaje que le haya llegado, vuelvo a escuchar. Y si no, compártalo con sus palabras para que el Eterno le dé a usted inspiración y revelación y dependa más del Ruach HaKodesh y pueda vivir más la palabra. El Eterno les guarde. Shalom.